Egunon. Tae Guk Gi. Lazos de sangre. Brotherhood of War. Una película coreana de guerra. De la guerra de Corea. Año 2004. Tenemos así pues esta película coreana acerca de la guerra de Corea, en tanto en cuanto una superproducción que tuvo su impacto en el momento, aunque tiene reminiscencias en parte de la película Salvar al soldado Ryan de unos años antes, en 1998. Sobre todo es una película emocional. El guión importa menos. Si la ves como película, es una película que no funciona si la ves de una manera crítica. Pero si lo ves desde el punto de vista empático de los protagonistas, de dos hermanos que están obligados a participar en la guerra de Corea, en la que todo les sobreviene, pues tenemos un espectáculo dramático y emocional importante, en el que las secuencias en las que se incluye la música mucho más elaborada y que en parte recuerdan a Ennio Morricone, especialmente en Érase una vez en América, la película de 1984, pues tenemos unas escenas de impacto y sobre todo al inicio, un poco hacia el final y ya cuando va terminando la historia. El asunto está en el que tenemos a un abuelete de Corea del Sur que en el año 2003 le llaman por teléfono que, que hemos encontrado a Lee In-seok, hemos encontrado. ¿Le conoce? Bueno, hombre, pues sí, soy yo. Claro, bueno, pues está él vivo y bueno, pues igual nos hemos equivocado, no sé, tal vez. Bueno, pues clon, cuelga. Y va con la nieta y le dice, oye, que tengo que ir para allá, a donde están desenterrando un campo de batalla. Bueno, pues sí, abuelo, bueno, pues que ya estuviste en China y bueno, pues no encontraste a tu hermano. El otro, el Lee In-seok. Y hace un flashback al inicio del año 50, el inicio de la guerra de Corea, en la que tenemos a dos hermanos que están teniendo una familia y se ven las vicisitudes antes del inicio de la guerra, que era todo felicidad, aunque se ve una cierta reminiscencia en la pérdida del padre y que la madre no puede hablar, en cierta manera esa historia real que pasó de la ocupación japonesa desde finales del siglo XIX, aunque luego tuvo su desempeño más sanguinario a partir de 1910 en adelante, sobre todo, por ejemplo, cuando se produce el terremoto de Tokio en el año 1923 o por ahí, más o menos, y le echan la culpa, como en los periodos de Nerón le echó la culpa circunstancialmente a los cristianos de haber quemado Roma. Pues los japoneses tomaron a los coreanos como chivo expiatorio de todas las circunstancias derivadas de un elemento natural, de una catástrofe natural, pues le echaron la culpa a los coreanos, lo cual es sorprendente. Y todo aquello derivó en una circunstancia muy difícil y complicada, aunque eso no se refleja en la película, salvo subliminalmente en eso, en la pérdida del padre y en la madre que no puede hablar. Pero aún así, pues está con una prometida, el hermano mayor ha tenido que hacer una serie de sacrificios, trabaja en la calle, es zapatero, tuvo que hacer una serie de oficios, y el hermano menor simboliza pues la nueva Corea, va a la escuela, estudia, se le encamina hacia aprender una carrera universitaria, y bueno, pues están en esas circunstancias, se ven unas
unos momentos familiares, una celebración dentro de la propia idiosincrasia de Corea. Y luego llega la guerra, en la que en principio deben de coger a uno de cada dos hermanos, o por lo menos dejar a uno de los familiares para que siga manteniendo el linaje. Y en este caso cogen al pequeño, pero el mayor, como quiere ser su cuidador y su defensor, en parte por la pérdida del padre, tiene que ser el patriarca, tiene que proteger como si fuera el nuevo padre, el protector. Por eso en parte tiene esos sacrificios para que el hijo menor pueda tener un futuro distinto al que había sido habitual en todas las familias coreanas. Pues acaban alistándole los dos y luego ya tenemos las vicisitudes de toda la guerra. En parte lo que fue pasando en los primeros años, fueron 3 años durísimos. Vemos a lo largo de todo el metraje, de unas 2 horas y 22 minutos, los diversos avances. Primero, como los coreanos del norte llegan a hacer una bolsa en torno a Busan, en el sur, cerca de Japón, y luego como la entrada de los estadounidenses les llevan hasta tomar Pyongyang, la capital del norte, incluso llegar a la frontera con China. Claro, es un momento en el que reflexionas que no fue la mejor de las decisiones para el patriarca Kim Il-sung, que nació y se crió fuera del territorio coreano, y lo eligió supuestamente en un buen momento, porque en China en el año 49 habían ganado la guerra civil al Kuomintang y estaba Mao en la dirección del Partido Comunista en China, y hasta entonces la frontera norte estaba solamente custodiada por un terreno muy corto por el camarada Stalin en la Unión Soviética. Claro, ahora la frontera norte estaba salvaguardada por un camarada comunista. Claro, se vio en buena predisposición para, tratar de llegar al sur. Claro, hay cosas que normalmente se suelen blanquear, incluso en esta película se blanquea mucho elementos como que, por un lado, es que no se entra en la política, no se entra se centra en la labor más familiar, intrafamiliar de estos dos hermanos, más que nada las mínimas interconexiones con los militares y nada con la política, pero tiene mucha importancia en tanto en cuanto los estadounidenses, que se les menciona menos de lo que debería, a MacArthur o luego la intervención en Incheon, digamos que en el momento en el que se produce la intervención del norte en el sur, la Unión Soviética ladra en la ONU por la herencia de la República de China, Taiwán, del veto del puesto en el Consejo de Seguridad y su puesto en la ONU a la nueva República Popular China de Mao. Y claro, para tener un cierto peso compartido en las decisiones del organismo supranacional como es las Naciones Unidas, y como protesta por la permanencia del Kuomintang y la República de China en el Consejo de Seguridad, se retira la Unión Soviética, lo cual permite, cuando se produce la invasión, que haya un mandato del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de repeler esa agresión imperialista con fuerzas y tropas de la ONU. Esa forma es curioso, porque si la Unión Soviética hubiera estado en el Consejo de Seguridad y no hubiera hecho ese boicot en ese momento, pues las tropas habrían sido únicamente y exclusivamente de los Estados Unidos y de los aliados que hubieran querido ayudarles. Pero estas inteligencias ilumbrenas fue lo que se les ocurrió y persistieron, y las circunstancias fueron esas. Tenemos más películas de la guerra de Corea. Mismamente, una película se llama MacArthur, con Gregory Peck como
el personaje habla de las dos facetas del personaje en la Segunda Guerra Mundial, en parte arropado por Chester Arthur Nimitz y su flota del Pacífico, y tenemos también luego la parte en la segunda mitad de la película relacionada con la guerra de Corea. Y también, más recientemente, tenemos Operación Chromite con Liam Neeson interpretando al general estadounidense MacArthur, aunque la visión sobre la invasión en Incheon está desde el punto de vista de los agentes locales surcoreanos que permitieron el desembarco de las tropas, cortando el suministro de alimentos para parte del norte. Esta película, así pues, no habla de la política, obvia elementos como la sorprendente masacre previa de miles de ciudadanos acusados de ser agentes del norte o procomunistas. Hay quien habla de unos 40.000 o 200.000 seres humanos, lo cual es algo terrible, es algo tremendo, que se produce en la primera mitad del año 50, lo cual supuestamente justifica para el punto de vista del norte la agresión imperialista contra el sur, lo cual pues no deja de ser una agresión imperialista, aunque el sur estuviera cometiendo unos crímenes de guerra tremendos, horribles. Estos se incorporan en cierta manera en el metraje, pero claro, son unos pocos por aquí, unos pocos para allá. Trata de demostrar que la guerra es mala y que al final acaban enfrentándose hermanos contra hermanos y que esa no es la solución para los problemas existentes. Y como digo, si desmenuzas lo que es la trama que nos ofrece la película, nos encontramos con una historia bastante pobre, pobre en lo relativista del guión. Un guión débil, pero con una potencia emocional amplia e importante, que al fin y al cabo es lo que en el momento en el que se plantea y se elabora la película, en el año 2002-2003, con aquel mundial de fútbol de Corea-Japón, bueno, el renacimiento de un cierto elemento de exaltación patriótica en el caso de Corea del Sur estaba a flor de piel, y llega un momento especialmente sensible esta película que tuvo un gran número de premios y de un presupuesto de 12,8 millones de dólares tuvo un desempeño de 69,8, cerca de 70 millones de dólares. Es por tanto una película que tuvo mucho éxito. Cuenta eso, la historia de los dos hermanos, y el nombre original es curioso. El Taeguk-gi es, si miran la bandera de Corea del Sur, yin y yang, azul y rojo, eso es lo llamado Taeguk-gi. Es ese elemento, así como se llama, y es simbólico tanto en el nombre como en lo que trata de llevar a la pantalla en esta historia más bien buenista, efectista, emocional, que pega al corazón. Y bueno, pues está hecha con cariño, pero bueno, pues a cualquiera que le haga mucha ilusión lo que ve en esta película, como yo, que la compré en DVD en su momento, porque me interesa la historia, y no solamente la historia de las dos guerras mundiales o el periodo entre guerras, sino también lo de después, como la guerra de Corea o luego la guerra de Vietnam. El siglo XX es muy rico en elementos a considerar, pues luego hay que profundizar en lo que supuso de verdad la guerra de Corea, tanto en el norte como en el sur, porque otro elemento que se suele obviar es que el norte era el territorio industrial. La industria y la economía productiva estaban en el norte. Y en el sur había un país atrasado, agrario, rural, poco urbano,
y digamos que después del periodo de la guerra intercoreana en el año 50-53, cerrado con un armisticio, con lo cual la herida sigue abierta, el despegue de Corea del Sur tiene unas causas y unas formas de entender que deberían de comprenderse, y el absoluto declive y catástrofe del norte en cuanto a su podería económica e industrial tiene unas justificaciones y unas causas que están íntimamente ligados a los contendientes en este inicio de la guerra de 1950. Con lo cual, para poder entender todo aquello hay que profundizar en elementos no solo culturales, sino familiares, económicos, políticos, de relación. Claro, en cierta manera, muchos de los ocupantes antiguos japoneses fueron utilizados en el periodo entre el 40 y el 40, entre el 45 y el 48, entre el 40 y el 45 estaban con su propio país, Japón, pero luego a partir del 45 de la derrota fueron incorporados en cierta manera asesores japoneses del periodo de ocupación al gobierno de Corea del Sur, porque llevaban mucho tiempo sin capacidad de autogobierno y pensaron los estadounidenses que podían ser de gran ayuda. Pero claro, la población, especialmente la del norte, veían esos elementos como un gobierno de ocupación y no un gobierno propiamente coreano, y era parte de la propaganda que se solía lanzar al mundo de que el auténtico gobierno coreano era el gobierno de Corea del Norte. Claro, el asunto estriba en el que, como en la República Democrática Alemana posteriormente, bueno, en el año parecido, en el año 49, tenemos que Walter Ulbricht había sido, con otros compañeros, eh, amamantado en las ubres del Kremlin y había vivido la guerra y mucha parte del periodo de paz hasta el año 49 en cierta medida en los brazos de Moscú, físicamente en Moscú, y parte pasa lo mismo con Corea del Norte, que durante los años 10, 20, 30, 40 pues hay un núcleo de gente ligada luego al Politburó de Corea del Norte que han vivido del otro lado de la frontera y en el exilio, y por tanto pues son un gobierno títere de los comunistas, en primer momento de la Unión Soviética y luego posteriormente de la China de Mao Zedong. Y eso es una realidad tan constante como reconocer que del otro lado había asesores japoneses trabajando con un gobierno en parte tutelado por la potencia estadounidense, por lo menos hasta el año 48, cuando se funda la primera república coreana, que dura hasta el año 60, cuando hay una nueva forma republicana y otras derivadas, hasta que bueno, llegamos hoy en el que la península sigue dividida, y es el año 2003, el inicio y final de la película, en la que por fin, de alguna manera, los hermanos se vuelven a reencontrar, y bueno, pues ese era el deseo del momento, derivado de la forma de reunificación que sobre todo a partir del año 2000 pues tuvo una explosión, porque a partir del año 2000 pues pudo volver a reunirse algunas familias que se vieron de espaldas las unas a las otras a partir del año 53, sobre todo a partir del año 50 evidentemente. En periodo de guerra pues se podía poder ver poco, pero luego en periodo de paz pues tampoco se pudieron ver, y fue un momento emocionante. Y desde entonces hasta ahora pues tenemos que las cosas siguen igual, con lo cual pues habrá que seguir viendo, pero este elemento, que en buena medida puede calificarse en parte como película de propaganda para Corea del Sur, patriótica, de exaltación emocional, bueno, pues es una forma de elevar los ánimos y de dar a conocer una problemática como la que pudo ser Éxodo de Leon Uris, que no es la mejor novela del mundo, pero es una novela que tuvo su efecto para dar a conocer la realidad del noble pueblo de Israel. Si esta película sirve para
exponer o dar a conocer al público que no tenía mucho conocimiento acerca de la historia coreana o de la guerra de Corea, para que a partir de esta circunstancia se dé a conocer más profundamente lo que pasó y lo que ha pasado desde entonces hasta ahora, para comprender un poco lo que ha pasado, pasa y lo que puede pasar en el futuro dentro de la realidad coreana. Pues esta película de Corea del año 2004 es una película que deberá de considerarse exitosa. Y sin más, aparte de recomendar que la gente se acerque a este producto de Corea del Sur, es que ricasco, agur berobat, Betty Gelpian.